Bendecida tarde, estimados participantes. Le doy la más cordial bienvenida a esta su segunda clase de Supervisión y Administración de Recursos Humanos. Hoy veremos parte de algunos conocimientos, vamos a reforzar y veremos la gran importancia, el gran papel que juega el talento humano o los recursos humanos dentro de la organización. Y vamos a obtener el papel que juega el supervisor en el proceso administrativo. La planificación de recursos humanos como proceso se encarga de establecer las actividades necesarias para dotar a la organización de personal y mantener un alto desempeño de los mismos. Con esto queremos decir que recursos humanos, al efectuar una planificación, busca que este capital humano desarrolle sus labores de una manera consona, que permita elaborar un producto de alta calidad. En este sentido, nos estamos refiriendo a que los bienes o servicios creados o desarrollados por este capital humano sean de primera, pero haciendo la salvedad que entre el bien y servicio que se está produciendo y la materia prima de la cual se partió el ejercicio de realizar este producto, pasa por las manos de los recursos humanos, por las manos de ese capital humano, del personal, que junto a algunas herramientas, pues permite desarrollar o producir de la mejor manera los productos que la misma empresa, organización o institución genera. ¿Cuáles son las fases de la planificación de recursos humanos? Tenemos dos elementos básicos que nos generan un tercero, que es una evaluación actual que nos conduce a una evaluación futura, y partiendo de esta evaluación futura puede desarrollar un programa a un futuro próximo. En la evaluación actual tenemos lo que es el análisis de puesto, la descripción de puesto y las especificaciones del puesto. Es decir, el análisis de puesto consiste en saber qué puestos o qué cargos nos hacen falta para desarrollar de mejor manera los diversos procesos que conlleva o que desarrolla la institución. A continuación tenemos la descripción de puestos que, como su nombre lo dice, nos permite establecer o determinar los requerimientos que requiere ese puesto, junto con las especificaciones. Aquí vamos a tener a tomar en cuenta lo que son las habilidades, los conocimientos, las destrezas que requiere la persona para ocupar ese puesto. En base a esta evaluación que se hace en determinado momento, nos va a permitir establecer qué se va a medir a futuro. Y en esta orden de ideas tenemos que se va a evaluar las necesidades futuras, los objetivos de la organización y la demanda de los productos y o servicios producidos. ¿Qué necesita la empresa? ¿Cuáles son sus objetivos para alcanzarlos? ¿Y cuál es la demanda de su producción? Una vez con esta información, la evaluación actual en el presente, la evaluación en el futuro, nos va a permitir desarrollar un programa futuro, que es el plan, la planificación de recursos humanos, que consiste en determinar los requerimientos en número y tipo. Es decir, qué es lo que realmente necesita la empresa, tanto en cantidad como en calidad. A continuación tenemos cómo planificar los recursos humanos. La planificación de recursos humanos es un proceso básico de la gestión empresarial. Es decir, forma parte de la gerencia
y consiste en desarrollar los objetivos de la organización y elegir acciones para lograrlo. Es decir, tenemos la gerencia, el desarrollo de objetivos y acciones para lograrlos. Asimismo, la planificación de recursos humanos comprende establecer objetivos concretos, desarrollar hipótesis del entorno en el cual se van a cumplir, elegir planes para desarrollar esos objetivos, traducir los planes en acciones y replanificar en caso de ser necesario. Básicamente, tenemos que hay unos objetivos, unas hipótesis, unos planes, unas acciones y, en un dado caso, pues corregir los objetivos. Asimismo, tenemos que la planificación de recursos humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como el control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal y que las mismas colaboren para alcanzar los objetivos organizacionales planificados. Fíjense que aparecen 3 elementos básicos. ¿En qué consiste la planeación? Organización, desarrollo y coordinación. 3 elementos que, al establecer controles de técnicas, van a permitir que este recurso, este capital humano, pueda alcanzar las destrezas que por sí poseen, que tienen, y que a través de la planeación o la planificación de los recursos humanos pretendemos o pretende la institución desarrollar. ¿Qué significa esto? Significa conquistar y mantener las personas en la organización, trabajando y dando el máximo de sí con una actitud positiva y favorable. Representa todas aquellas cosas que hacen que el personal permanezca en la organización. Es decir, es mantener al recurso humano satisfecho, contento, desarrollando sus actividades de una manera amena, agradable, y que a su vez pues lo conquista, le da la seguridad de esta armonía, de este beneplácito, de este beneficio, de quedarse en la institución y no pensar en irse hacia otra institución o hacia otra empresa. Tenemos también una conclusión. La buena supervisión equivale a obtener de los individuos de un departamento lo que el supervisor quiere que se haga cuando él quiera y en la forma que él dice, porque ellos quieren hacerlo. Esta planificación de recursos humanos forma parte de la gran responsabilidad del supervisor, que tiene que tener como una especie de sexto sentido para determinar o para, diríamos, para ser visionario cuando un trabajador llega, ingresa a la empresa o si ya está en la organización, determinar hasta dónde puede llegar, qué resultados se pueden obtener a él y cuál va a ser su plan de carrera para alcanzarlos. A continuación tenemos lo que es el proceso de reclutamiento de personal, en el cual el supervisor pues también forma parte activa de dicho proceso. Tenemos las técnicas de reclutamiento interno. Cuando se detecta o se declara una vacante o se va a crear un puesto, pues antes de irlo a buscar a la calle, normalmente se busca
es qué personal tenemos dentro de la misma institución para cubrir esa vacante o ese cargo que se va a crear. ¿Por qué? Porque es un personal nuestro que ya está capacitado, que ya conoce la organización y que tiene los méritos necesarios o suficientes para ocupar dicho puesto. Entre las técnicas de reclutamiento interno tenemos las promociones. También se le llama movimientos diagonales. Es decir, personas que no dependen de un supervisor de forma vertical, pero que están en otro departamento, en otra área del organigrama, pero que se le ve el supervisor al preguntársele la gerencia baja o la media gerencia, el supervisor puede opinar. En tal departamento tenemos un sujeto, una persona con estas características, estas habilidades, esta capacitación que puede cubrirnos esta vacante. Los ascensos son movimientos verticales. Alguien que está dentro de la misma estructura asciende y ocupa o viene a estar dentro de ese cargo. Las transferencias de puestos son movimientos horizontales a un mismo nivel de responsabilidad y de jerarquía. Al estar la vacante, fácilmente puede ser ocupado a través de un reclutamiento interno. ¿Cómo se realiza el reclutamiento interno? Hay unas técnicas. Una consulta de archivo de candidatos o lo que normalmente llamamos banco de datos, la presentación de candidatos por personal actual, en la cual vamos a recibir referencias de otros supervisores promocionando o hablando a favor de esta persona, avisos en portería, murales, boletines, en el cual se está diciendo que se está creando un departamento y que se requieren voluntarios o personas que quieran ocupar dicho cargo. Contacto con otras empresas, normalmente son empresas aliadas que trabajan con nosotros. Anuncios en periódicos y revistas, consultores y agencias de reclutamiento y selección. Esa parte que le estoy leyendo tiene que ver a partir del número 3 de un reclutamiento externo. ¿Sí? Los contactos con redes, contactos con otras empresas. Es un reclutamiento externo. ¿Por qué? Porque al realizar la consulta de archivos de candidatos, tenemos que hay unos candidatos que vienen de fuera, que pasaron y entregaron su hoja curricular, y otros candidatos que están dentro de la misma empresa. ¿Cómo se inicia o cuál es el proceso para iniciar la manera de cubrir la vacante? Tenemos 3 elementos. Tenemos unos candidatos, tenemos el reclutamiento interno, el reclutamiento externo, y dejamos claro que el interno son las promociones o los ascensos o las transferencias dentro de la empresa, y los externos los que obtenemos a través de empresas contratadas para ubicar talentos, las redes sociales, los periódicos, los avisos por radio, televisión, que nos vienen a dar la información de candidatos que pudiesen en un momento dado ocupar cargos dentro de nuestra empresa. Con respecto al reclutamiento interno, esto ocurre cuando se intenta cubrir la vacante con personal perteneciente a la misma empresa. Este tipo de reclutamiento puede implicar transferencia de personal, movimiento horizontal, promoción de personal, movimiento vertical y transferencia con promoción de personal, que es el movimiento diagonal. Lo que estamos observando en la parte superior izquierda de la lámina.
En cuanto a la selección de personal, tenemos que la selección de personal comprende una serie de pasos que debe cumplir una empresa para contratar al talento humano necesario para la conformación de grupos de trabajo competitivos. Es decir, la selección de personal viene siendo como la continuidad del reclutamiento y para ello surge una serie de pasos que vamos a detallar. También podemos decir que la selección de personal es un proceso técnico que permite elegir de un conjunto de postulantes al futuro colaborador más idóneo para un puesto o cargo determinado. Es decir, la selección de personal elige al que considere más capacitado, el mejor preparado, el que reúna ciertos requisitos que son indispensables para ocupar determinado cargo. También es una actividad de impedimentos, escogencia, opción y decisión, filtro de entrada, clasificación y por consiguiente restrictiva. Es decir, la selección se encarga de ir descartando, ir decantando hasta llegar a un mínimo y de ese mínimo de personas, de candidatos, seleccionar el que esté más capacitado. Comprende el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a la comprobación de los conocimientos y experiencias de los postulantes, así como la valoración de sus habilidades, potencialidades y características de su personalidad. Es decir, fíjense que se toma en cuenta conocimientos, experiencias, habilidades, potencialidades y características de su personalidad. Todo eso forma un cúmulo de información que le permite al departamento de selección de personal escoger al mejor o al más idóneo para cubrir la vacante. En desarrollo de personal tenemos las siguientes láminas de capacitación, adiestramiento, capacitación. El talento humano es un elemento fundamental en las empresas para llevar a cabo sus objetivos, metas que le permitan alcanzar la misión propuesta. Para ello es necesario que este recurso esté capacitado desde el punto de vista profesional, técnico, moral y cultural. Debido a los requerimientos de la institución, de la empresa, pues se necesita capacitar a este personal, darle los cursos, darle el adiestramiento, que a través de una DNA, detección de necesidades de adiestramiento, nos permitan seleccionar los cursos que en un momento dado van a hacer que él desarrolle sus labores de una manera óptima con el consiguiente resultado de un alto producto convertido en bien o en servicio. Tenemos también que la evaluación del desempeño de recursos humanos, una vez que el personal es reclutado, ingresa a la empresa, se le da la capacitación. El siguiente paso es la evaluación de su desempeño, saber cómo lo está haciendo y qué está desarrollando de mejor manera. Tenemos que la evaluación de desempeño tiene varios elementos, entre los cuales vamos a destacar los beneficios que vienen convertidos en transferencias de relaciones, comunicación, con una capacitación, una remuneración con promociones. Es decir, la evaluación de desempeño va a hacer que este trabajador reciba en un momento dado una promoción o un ascenso. Debemos también mencionar que el supervisor
pues posee una facultad la cual está garantizada como el estar atento ante el conflicto. Y para ello, el supervisor debe saber manejar los conflictos que pudiesen en un momento dado presentarse, ¿no? Y para eso tenemos la etapa 1, que es la contraposición o potencial incompatibilidad. La segunda, un conocimiento y personalización, intenciones, comportamiento y resultados. Es decir, en la primera etapa, cuáles han sido las condiciones anteriores a través de una comunicación, estructura y variables personales. Un conflicto percibido, un conflicto sentido. Percibido cuando hay intenciones para manejar ese conflicto a través de su propia competencia, colaboración y arreglo con concesiones. Y el conflicto sentido cuando hay una evasión y una complacencia. También tenemos en la etapa 4 el conflicto abierto, que es el comportamiento de una parte en comparación con la reacción de la otra. ¿Ello qué genera? Un mejor desempeño del grupo en el caso del comportamiento de una parte o un menor desempeño del grupo como una reacción de la otra. Es decir, si no hay una manera de que se logre establecer una condición que permita aclarar el conflicto, pues lógicamente va a perdurar el problema que nos va a afectar de cierta manera lo que estamos realizando. Ese es el papel fundamental del supervisor. Aquí tenemos los tipos de conflictos que pueden ser interpersonales, entre dos personas, los grupales, cuando hay diversos grupos dentro de la misma organización, sociales, cuando ya escapan a una condición social, un estrato, nacionales, cuando va más allá de la frontera, de la región, internacionales, cuando salen de las fronteras del país y esto se extralimita. Para solucionar los conflictos, pues tenemos que existen un tipo de leyes, teniendo en primer lugar la Constitución Nacional, las leyes orgánicas, las leyes generales, los reglamentos, los decretos, los contratos y las jurisprudencias de la casación, de cesación, casación social. Y ahí tenemos a mano derecha lo que es la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley del Estatuto de la Función Pública, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, el Decreto de Salario Mínimo vigente y una serie de normativas que permiten en un momento dado establecer el fin o el control del conflicto. Son las leyes en materia laboral las que hacen que el conflicto pues sea superado. Las causas de conflictos laborales se generan por diferencias personales, diferencia de valores vitales, diferencia de estilos de trabajo, conflicto de dependencia entre tareas, conflicto de presión de trabajo y derivadas de los condicionantes de la empresa, diferencias de objetivos empresariales, conflicto de roles y responsabilidades, de reparto y uso de recursos y políticas de empresas impredecibles. Es decir, por un lado, los conflictos se generan por diferencias personales y también se generan por ciertos condicionantes de la empresa. Ahí el supervisor es una pieza fundamental que debe estar pendiente de que el resultado de este problema, de este conflicto, sea minimizado y controlado. Sin más, ¿a qué referirme? Damos por terminada esta clase. Disculpen la prisa, pero con los vaivenes, los bajones de electricidad, pues iniciamos un poco tarde y eso pues hace que nos reste tiempo para desarrollar la clase
con las láminas tal cual como las teníamos planificadas, con tiempo suficiente. Cada lámina había sido preparada debidamente debido a los bajones de los cuales la universidad pues escapa, se ve afectada también, pues la clase se hace, tiene que ser reducida. Feliz y bendecida tarde, estimados participantes. Espero que le saquen provecho a esta clase virtual. Buenas tardes.